Amigas y amigos, vaya un cordial saludo a todos ustedes. Pocas cosas me agradan tanto como hablar de cine, de suerte que estoy muy contento de estar aquí. Yo les quiero proponer tres aproximaciones a la película desde tres frentes distintos. Esta película ya tiene 39 años, lo cual no deja de ser una gracia, digamos, porque es difícil encontrar una película con esta trayectoria y con esta de ese tiempo, digamos, que haya resistido, me parece, tan bien. Y efectivamente ha resistido muy bien. Fíjense ustedes que hace 39 años se estrenó y entiendo que David Lynch la filmó cuando tenía, o sea, la estrenó precisamente cuando tenía 39 años. No, la numerología no es mi fuerte, digamos, pero me pareció un dato curioso. Cuando yo vi esta película, en su época, a mí me pareció que era el non plus ultra de la disociación, del desacato, de la transgresión, del desacomodo. Hoy día, no creo que la película sea una guinda, pero me parece que tiene zonas de ingenuidad, zonas de candor, zonas incluso de imaginación kitsch, que en su momento yo no las vi, entre otras cosas porque quedé muy impresionado, desde luego, por la figura de Frank, que es un psicópata, pero un psicópata, como no estábamos acostumbrados a ver en el cine, un psicópata que se caracteriza sobre todo por descompaginarnos, por desarreglarnos, es un personaje respecto del cual no sabemos cómo va a reaccionar, qué es lo que pretende, cuál es su enfermedad. Tenemos claro, digamos, que con el mami y el papi, digamos, el tipo no tiene una muy buena relación con su Edipo, ya, pero algo más que eso, digamos, no lo sabemos. Bueno, las tres aproximaciones que yo los quiero invitar a reflexionar en la película son, la primera, la parte de los sueños, que es bien evidente. Hay varias referencias, incluso explícitas y otras más o menos subliminales, en relación a los sueños. ¿Fue todo esto un sueño? ¿Es todo esto una pesadilla? ¿Dónde comienza el sueño? ¿Comienza en la oreja cortada? ¿Termina en la oreja de Jeffrey, del protagonista? Sí, puede ser. Sandy, sobre todo, habla mucho de sueños. Ella cuenta un sueño en la oportunidad en que conoce a Jeffrey. En términos de puesta en escena, hay varios momentos en que, bueno, el momento en que Sandy aparece desde la oscuridad, y la verdad es que parece que viene un espectro y sale esta chica estupenda, digamos. Y claro, hay muchas cosas que nos remiten a los sueños. Nos remite a los sueños la desorientación de Dorothy. Dorothy en algún momento llama a Jeffrey como su marido, como Don. Todo eso corresponde, digamos, a una lógica, a un flujo onírico. Yo creo que esta película, en un congreso de psicoanalistas, digamos, se hace en el Pino. Y me imagino que se pueden sacar
perdónenme la expresión coloquial, digamos, se pueden sacar muchos conejos de esto, pero muchísimos. Ahora, no es mi fuerte, solamente quiero decir que ahí está el frente de los sueños, que a mí personalmente me deja un poquito helado. Porque, a ver, que sea sueño o que no sea sueño, yo creo que en mayor o menor medida casi todo el cine es sueño. Y yo creo que David Lynch le compró esta tesis de que casi todo el cine es sueño, se la compró nada menos que a Hitchcock. David Lynch dice que cuando vio La ventana indiscreta se dio cuenta que la película no es aquello que ocurre en una pantalla. Se dio cuenta que la película es aquello que ocurre en la cabeza de uno, del espectador. Y eso es distinto. Eso es distinto. Y esta película, sea sueño o no sea sueño, me da lo mismo. Esta película, a ver, ocurre en nuestra cabeza y ocurre en nuestra cabeza con una lógica, con una racionalidad, con una progresión onírica. Déjeme mirar un torpedo para ver si esa parte de los sueños ahora, ¿cuál es el corazón de la película? Voy a volver después a cuáles son los otros frentes. ¿Cuál es el corazón de esta película? El corazón de esta película, a ver, el contexto general es el contexto lynchiano de que bajo fisonomías, bajo apariencias, bajo contextos de absoluta normalidad, de absoluta resplandor, digamos, hay en lo profundo, fuerzas que no vemos, cosas raras, hormigas que están luchando encarnizadamente. O sea, que es un poco la moral que él va a desarrollar en Twin Peaks, ¿no es cierto? Y que va a desarrollar no solamente en Twin Peaks, sino a lo largo de toda su carrera. Ese es como el contexto general. Pero, ¿qué es esta película? Yo creo que esta película es una película de crecimiento. Esta película es una película de lo que los gringos llaman el coming of age, ¿no es cierto? Es una película donde Jeffrey, que es un tipo bastante ingenuo, bastante nerd, bastante lechuguino, se involucra en un episodio de sexualidad no solamente adulta, sino que además de sexualidad pervertida y corrupta. Y él va a cumplir su madurez con esta experiencia. Ahora, esa es la experiencia de Jeffrey. Pero paralelamente a la experiencia de Jeffrey está la experiencia de Sandy. Sandy no está interesada en clarificar qué le pasa a Dorothy Valens, si es secuestro, no es secuestro, si le cortaron la oreja, no le cortaron la oreja. Eso no le interesa a ella. Lo que le interesa a ella es averiguar quién es Jeffrey. Ella quiere conocer a Jeffrey. Jeffrey le dice a ella que ella es una mujer de mucho misterio y ella le dice, tú también. Ella está tratando mientras el otro está jugando, por decirlo así, a ser detective, ella está tratando de conocer porque lo quiere, obviamente. La segunda, no quiero devaluar, entiéndanme, no quiero devaluar la parte de sueños, pero me parece a mí que no nos lleva muy lejos. Yo encuentro que mucho más interesante que el frente de los sueños es el frente de, ¿cómo decirlo?,
el frente del voyerismo. Fíjese que en esta película prácticamente todos son voyeristas. Es voyerista, desde luego, Jeffrey, ¿no? Jeffrey está interesado desde un comienzo en dilucidar el misterio y le atrae, porque huele que ahí hay perversión. Huele que hay perversión y a él le atrae la perversión. Le atrae. Tanto le atrae, digamos, que va a llegar un momento en que se va a involucrar con Dorothy y él se va a escindir, digamos. Va a tener sexo con la mujer que no ama y ama a Sandy, con la cual no ha tenido sexo. O sea, va a estar completamente escindido. A su modo, también es voyerista Sandy. Sandy escucha, Sandy se entera de lo que, de algunos cabos sueltos en este caso, se entera por la vía del cuchicheo, por la vía de escuchar, por la vía de... por ese lado. Y no hablemos de Frank, que es un boyerista, es un boyerista que no le importa que lo vean, aun cuando no le gusta que lo miren a los ojos. Pero a Dorothy, cuando está sometiendo a Jeffrey en ese departamento horroroso de ella, digamos, cuando le baja los pantalones, le baja los boxers, a ella también le molesta que la miren. O sea, todos son boyeristas. Entonces, es boyerista Jeffrey, es boyerista Sandy, es boyerista Frank, y somos boyeristas nosotros también. Porque estamos viendo eso y en cierta medida estamos, o sea, no en cierta medida, en absoluta medida estamos fascinados. Y estamos fascinados porque la situación que estamos viendo es muy bizarra, muy depravada y muy pervertida. Y pervertida no estoy aplicando códigos morales porque a él no nos cabe en la cabeza este tipo, digamos, que no sabemos cuál es su erótica. Es una erótica muy rara. Fíjense ustedes que él se proclama en varios momentos como el gran follador, por decirlo así, y el gran follador resulta que es impotente. Eso creo que queda bastante claro. Ese sería como el segundo frente que yo creo que hay que mirar. Es un frente muy interesante, me parece a mí, porque a su modo, el voyerismo es parte del cine. Es parte del cine y en ese sentido esta película tiene algo de reflexión sobre el espectáculo cinematográfico mismo. Bueno, y el tercer frente, quiero ser lo más sintético posible, cosa de ahorrarnos tiempo. El tercer frente es el frente que yo diría el frente de la dominación, el frente sadomasoquista, que es probablemente el más explícito. Es el más explícito, pero no es el más sencillo. No es el más sencillo porque podemos explicarnos muy bien el sadismo de Frank, pero no nos podemos explicar tan bien, digamos, la relación rara que tiene Dorothy con lo que es dominio y sumisión. Yo creo que en ese tema, en el tema del dominio y la sumisión, y sobre todo en el rol de la mujer, ahí se juega una cosa muy importante en la historia del cine, por lo demás. Muy importante en la historia del cine. Esto tiene que ver mucho con la noción, con las categorías que podemos, donde encajamos a la mujer. Sabemos que en el cine tradicional, en el cine clásico, en el western,
la mujer no es buena ni mala, o sea, siempre es buena, incluso cuando es mala. Incluso cuando es mala. Y es buena no solamente por sus virtudes morales. En el cine clásico es buena porque era escasa. O sea, en el oeste era escasa. Entonces, incluso la mujer del salón, la mujer más prostituta, llamémoslo así, ella normalmente se la juega por el héroe y ella normalmente muere para salvar el héroe. Después en el film noir, en los años 30, aparece la femme fatale, la mujer, la mujer pecadora y la mujer que tienta al héroe y que en algún momento lo somete y lo seduce. Pero normalmente la femme fatale, en el cine de los años 30, 40 y 50 incluso, la femme fatale lleva la peor parte. O sea, ahí se impone un poco la moral del código Hays de los años que tuvo vigencia hasta los años 60 prácticamente. En este caso tenemos una Dorothy que, no obstante ser esclavizada, ella en algún momento asume el control y domina a Jeffrey. Bueno, al comienzo lo domina con un cuchillo, pero a él lo da vuelta, porque lo que Jeffrey quiere, o quería inicialmente, es proteger a Dorothy. Y algo ocurre en el tercer encuentro que ellos tienen, digamos, que Jeffrey termina golpeando y termina en el juego del sadomasoquismo. Termina en el juego del sadomasoquismo. Esta es una película bien perversa. Perversa por la atmósfera que tiene. Yo creo que hay pocas, para mi gusto, digamos, hay dos escenas que son tremendamente perturbadoras. Bueno, la primera es la que vemos a través de la puerta, o sea, desde el closet, con esta puerta que tiene, ¿cómo se llaman? Persiana, ¿no es cierto? Esa escena, obviamente que es una escena que nos desacomoda, nos incomoda, y es una escena dura. Y yo creo que tan dura como esa es esta visita al burdel. ¿Qué es ese burdel, por favor? Con esas señoronas, digamos, ¿dónde está? A ver, ¿cuál es la economía de ese burdel? Se pregunta uno. ¿Qué entra y qué sale ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué papel juegan esas señoras escarmenadas, digamos, con sobrepeso? ¿Qué papel juegan ahí? Sabemos que en esa casa está el niño y probablemente está el marido de Dorothy. Probablemente, no sabemos eso, pero ¿quién es este Ben, que es este socio amigo de él, afeminado, y que canta esta canción In Dreams, y que la canta con una luz, y cuando la canta, a él se establece en ese infierno de desarreglo, de desacomodo, de desajuste, de infierno, se establece ahí un momento casi lírico. Entonces, en ese sentido, esta película es perversa. Es perversa en las pequeñas cosas. No está el médico forense nos está diciendo probablemente esta es una oreja que la cortaron con una oreja, corte, y sale una tijera cortando la cinta, ¿no es cierto?,
del lugar donde están aislando los policías, que fue donde se encontró precisamente la oreja. Bueno, este final, digamos, con estos petirrojos, con estos pajaritos que traen el amor y tienen un insecto asquerosón, digamos, en el pico. Y, a ver, o sea, nada es muy tranquilizador. No hay superficies que sean, que estén blindadas y que sean tan prístinas, tan luminosas, tan normales, como aparentemente se ven. Yo creo que esta es una película que ocurre mucho en la cabeza. Yo vuelvo a esa idea. Creo que Blue Velvet es, por decirlo así, el primer gran ensayo general del cine que iba a hacer después David Lynch. No quiero decir que Cabeza Borradora no lo haya sido. No quiero decir tampoco que El Hombre Elefante no lo haya sido. Pero es obvio que en esta película, en Terciopelo Azul, están a nivel de puesta en escena, a nivel de escenografía, a nivel de texturas, a nivel de cortinas rojas, a nivel de esos colores siniestros de ese departamento, con esas sansevieria en ese departamento donde nunca entra un puto rayo de luz. O sea, sí, es un horror. Es un horror. Y eso, a ver, lo vamos a ver en todo el list que venga a continuación. Lo vamos a ver en Corazón Salvaje, lo vamos a ver en Carretera Perdida, lo vamos a ver en la película que se va a exhibir después del próximo 27, entiendo yo, aquí mismo, en Mulholland Drive. Y bueno, se va a ver sobre todo tanto en la película Twin Peaks como en la serie Twin Peaks. A ver, he propuesto esos tres frentes para, no diría atacar, pero para tratar de desentrañar. Yo creo que ninguno de los tres frentes explica la película por sí solo. Las películas en general, las buenas películas, no se reducen a una sola ecuación, a una sola fórmula. Afortunadamente, el arte tiene áreas de misterio, áreas ambiguas, áreas que quedan en la bruma, y yo creo que en este caso quedan muchas. Yo espero que, a ver, no haberlos confundido más y no haberles traído más broma de la que la película ya tiene. Me encantaría escuchar alguna opinión de ustedes. Creo que estamos bien en la hora, ¿o no? ¿Hay algunas preguntas? Yo creo que tenemos tiempo todavía. O un comentario. Hola. Buenas. Hola. A mí siempre, desde joven, de que iba a la universidad, me ha interesado David Lynch. Habla un poquito más fuerte porque soy un poco sordo. Desde que iba a la universidad me ha interesado David Lynch, ver sus películas, y lo que siempre me ha llamado la atención a partir de esta película y de la siguiente que él filmó, este juego que tiene los personajes y que a mí me da la impresión que trata de interpretar como al ser humano, entre juego como la inocencia y el mundo como underground, como la oscuridad en el ser humano. Yo creo que David Lynch nos trata de gritar así a todos nosotros que somos eso, que intentamos, tenemos como un ideal de nosotros mismos o de la sociedad en general, pero que abajo hay un mundo subterráneo que está ahí como latente.
Esa impresión a mí me da que nos quiere decir en sus películas, David. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo te diría, esa es la moral general de todas las películas de todas las películas de Lynch. Pero al mismo tiempo de decirte que hay un día, o sea, hay un mundo que es muy luminoso y hay un mundo que es muy oscuro, la verdad es que en el mundo que es muy luminoso siempre está el insecto en el pico del pajarito y en el mundo oscuro siempre hay un Frank que le corren las lágrimas cuando está escuchando Terciopelo Azul. ¿Cómo explicamos eso? O sea, hay matices. A ver, en lo sano, en lo bueno, en lo hermoso, está también lo diabólico, lo oscuro, lo pervertido. Primero, o sea, dos cosas. Antes que nada, muchas gracias por como desedipizar la película. Se lo hizo un estudiante de psicología que le gusta el psicoanálisis, pero siento que la lectura a través de los sueños hubiese sido como quizás repetitiva, no lo sé, como quizás en Cabeza Borradora que mencionó, como que daba un poco más para ese análisis como onírico, per se. Y lo segundo, como continuando con este tema de la dualidad, como el claro, el oscuro, siento que la película también es como muy llena, como con mucha temática concentrada, pero a la vez muy vacía, como en el aspecto de cuando está llorando este personaje, el Frank, por la canción, pero a la vez que se repite como en la tesis de Mulholland Drive, lo de no hay música, no hay banda, no está el personaje cantando, el que tiene el micrófono. Entonces está como siempre este juego dual de lo oscuro y lo claro, lo que está y lo que no está. O así lo veo yo. Eso. Bien, me parece una buena observación. Tú estás adelantado, tú ya viste y conoces Mulholland Drive. Hola. Hola. Quería llamar la atención para los que vinieron la semana pasada. La semana pasada vimos el documental de claro, artes plásticas. Claro, pero fue muy útil, interesante, porque después de ver ese documental, en esto uno no esperaría, pero encontramos elementos autobiográficos de David Lynch. En la entrevista narra un recuerdo de su niñez, de una mujer que apareció desnuda, herida en su barrio, que no saben por qué, de dónde venía y de dónde iba, y no se acuerda qué pasó con ella, pero es una imagen que le quedó muy vivamente. Y esto es como, esta película la construyó, yo creo, en parte alrededor de ese recuerdo, porque está esa imagen al final, entonces, digamos, que le inventó la historia a esta señora qué le pasó antes y después, eso por un lado. Y por el otro lado, la experiencia de Jeffrey en los burdeles, en clubes nocturnos, también recuerda sus tiempos en que se metió un poco en la oscuridad al final del colegio, al principio de la universidad, que lo cuenta, que empezó a portarse mal, se portaba bien, pero en un momento empezó a vivir la vida y a meterse en lugares poco saludables. Y esto también es como, Jeffrey es un poco el alter ego de David Lynch en esta película. Entonces fue interesante ver ese par de elementos. Y bueno, el tema de los bichos y todas esas cosas cómo decae la materia, cómo lo que ocurre también es una fijación muy de él por un tiempo, que también lo vimos en el documental cuando tenía su subterráneo, todas las frutas y cosas en estados de descomposición. Entonces ahí fue muy útil ese documental como para ver estos elementos en esta película. Oye, qué buena conexión hace entre el documental y esta película, porque efectivamente la hay. Y la matriz de... A ver, este es un cineasta que se formó no en el cine. Él a ver, perdónenme ustedes, no, quién soy yo para decirlo, digamos, pero él en términos de gusto cinematográfico, un gusto más bien, yo diría, rupestre, o sea, bien básico, bien básico. Él no se formó en el cine, él viene de la plástica. Y me gustó mucho la conexión que haces entre
entre esa mujer que aparece en el documental, o sea, esa idea, ese fantasma, esa figura, con cómo aparece Isabella Rossellini, a ver qué bien jugada, ¿no? Es un desnudo frontal y un desnudo maravilloso, digamos, porque no es un desnudo de modelo. ¿Qué diferencia hay entre el desnudo de una mujer de verdad, digamos, y el desnudo de una mujer con silicona, digamos? Y mucho aceite. Continuamos la conversación, si quieren, afuera con una copita de vino para seguir compartiendo y conversando con Héctor. Ahí la última pregunta, comentario y continuamos afuera. Tú tienes la última palabra. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, este es el antiguo mito del paraíso, ¿no? No hay otra lectura. Esto es muy antiguo. Es el famoso mito del paraíso, el árbol del conocimiento, exige el dolor, exige... Esto es un mito muy antiguo, no hay discusión en eso. David Lynch no ha creado nada nuevo desde este paradigma. En la cultura religiosa se dice que Dios es antinómico. Esta película trata de la dualidad, de lo antinomio que es Dios. Dios es lo bueno, lo malo, el error, la pérdida, el dolor, la felicidad. Dios es antinomio. El que no crea que Dios es antinomio no conoce a Dios, decían los judíos. Y la película trata sobre la dualidad. Y la dualidad no hay mucho que analizarla tampoco en ese sentido, ¿no? Lynch juega con la dualidad. Él es un jugador de la dualidad. Está tratando de bromearte con la dualidad. Esto es el psicoanálisis jardín infantil, ¿no? Esto es el arquetipo del psicoanálisis. Esto no es psicoanálisis. Es lo que pensaría del psicoanálisis un joven de 12 años. Pero frente a eso, lo que me llama la atención de las películas de David Lynch, por ejemplo, que me recordó al final de Corazón Salvaje, es la figura de Sandy. El héroe aquí es Jeffrey, porque es el héroe que acepta la antinomia. El que acepta la antinomia es sabio. Y hay dos héroes, Jeffrey y Sandy. Pero yo quería saber, según su opinión, porque la figura de Sandy no representa el bien, y Jeffrey tampoco. Pero la figura de Sandy representa la fe, en que hay algo mucho mejor que la antinomia toda. Es decir, aquí está lleno el subconsciente, pero lo que vale es el consciente. Es decir, la verdad, la cima de la realidad, más allá del sueño, es cuando despertamos. Esto es lo que hace Jeffrey. ¿No? Yo no te puedo responder eso porque a ver, para mí lo que representa es el amor. Más que la fe, es el amor. Esto es una película de inspiración muy romántica al final. Muy romántica. ¿O estoy dando la hora? No sé. Sigamos conversando afuera.